que si tus hijos escogieran hoy servir a Dios, ¿a qué Dios servirían? Porque la pregunta es, ¿servirían al Dios que va a los ejércitos? ¿O servirían al Dios dinero? ¿Al Dios desafíos personales, fama, fortuna, dinero? ¿A qué Dios servirían? Entonces muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se apasionen por Dios, pero mi pasión está en otro lado, porque yo te puedo destruir con la verdad. Y la verdad de Dios no está para lastimarte, está para sanarte. Que lo último que necesita un hijo pródigo es condenación. Entonces tú puedes plantar tu punto de vista bien claro y decir, te amo. Tú sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero te amo. Tú eres mi hijo amado. Y yo sé que... Y profetizar. Profetizar. Dios te trajo al mundo para grandes cosas, ¿eh? Tú serás un tremendo siervo de Dios, el mejor esposo, el mejor padre. Yo sé que Dios te va a usar poderosamente. Familia querida, gracias por estar con nosotros en Fortaleciendo Familias. Hace un tiempo atrás tuve la bendición de grabar un programa con Sixto, con Esteban y con Sebastián, mi hijo. Él se llamaba Marque la vida de sus hijos. Usted tiene que ver eso. Ese programa está lleno de recursos que van a bendecir la crianza de sus hijos. Nuestro mayor objetivo desde aquí es poder llevar a nuestros hijos al éxito, conducirlos al éxito en la vida matrimonial y familiar. Y ese programa le puede ayudar un montón, así que no se lo pierda. Y vamos a hablar hoy un tema interesante sobre la sucesión. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Las actuales investigaciones dicen que los padres que han dejado la influencia en manos de otras personas no cosechan este mismo fruto. Mientras los padres continúan viviendo una fe real, si continúan viviendo una fe real y vibrante, es muy probable que sus hijos quieran seguir ese estilo de vida. La pregunta que surge, y para las personas que nos están escuchando, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de tu historia. Hablábamos antes de iniciar el programa que ustedes son la quinta generación de cristianos. Háblanos de eso. ¿Cómo es que llega el evangelio a tu casa y cómo ha pasado de generación a generación? Es una bendición muy grande porque mi tatarabuelo rayó la cancha, le digo yo. Y un día levantó el dedo al cielo y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso Sixto ha hecho de que yo no conociera ninguno de mi familia. Nunca vi un ebrio, nunca vi un divorcio. Él cortó con esa maldición y dijo, y rayó la cancha y empezó un nuevo linaje. Es una bendición que quizás a muchos hoy les toca de primera generación y que tienen que hacer la decisión, y quizás tus hijos de aquí a 4 o 5 generaciones puedan decir lo mismo, la siguiente estén predicando y hablando del Señor. Pero es una bendición que recibimos. ¿Qué hicimos? Y nada, alguien lo hizo por nosotros, ¿verdad? Y el peso hoy de decir, Señor, yo quiero que la bendición llegue, porque nuestros hijos no van a ser discipulados por ángeles. Somos nosotros los agentes a los cuales Dios le entregó la responsabilidad de discipularlos a nuestros hijos, de enseñar la palabra. Pero Seba siempre dice que a veces tercerizamos el discipulado. Y él es pastor de jóvenes y a veces me cuenta que vienen los padres, abren la puerta del auto, trasera del auto, le empujan a su hijo a la vereda y Tomás se va acá a arreglarle a mi hijo como pueda. Hace algo con mi hijo. Pero en realidad yo puedo ayudarte un poquitito. Pero el discipulado tenés que hacerlo vos en tu casa. Y hemos tercerizado a los pastores, a los líderes, a la iglesia, la responsabilidad de discipularlos, y eso no funciona. Somos nosotros. Déjame ir un poco más profundo. Conozco a tu papá, conozco a tu hermano, he visto a tus hijos, he visto a tus sobrinos y he aprendido a admirarles y amarles. Ustedes se llaman colonos porque colonizaron una tierra. Y cuando uno piensa en colonos, piensa en el siglo XVIII o para atrás. Háblanos un poquito de qué significó colonizar una tierra y cómo en medio de esa gran adversidad la fe pasó. ¿Qué cosas prácticas hicieron tus abuelos, tu tatarabuelo, tus padres y ustedes para que esta fe permanezca en el tiempo? Claro, voy a contar una anécdota. Tuve la bendición de conocer a mi bisabuelo. Él vivió hasta los 94 años
Y siempre era tradicional, sábado de tarde, ir a visitarlos a su casa, con papá y íbamos todos, era juntar, la familia se juntaba ahí. Y él tenía un viejo violín, viejo, que había traído de Alemania cuando vino. Estoy hablando del año 1910. Y él tocaba ese violín. Y siempre tocaba la misma canción. El himno Cuán grande es Él. Y él agarraba el himno y tocaba, así, y tocaba, ¿verdad? Y lloraba. Y lloraba y lloraba. Y de repente él bajaba el violín así. ¿Y por qué lloras, abuelo? Y él siempre decía, ¿será que tus hijos aún van a amar al Señor? Mm. Ese era su comentario, su preocupación, ¿verdad? Entonces es como que yo creo que yo soy el resultado de las oraciones de mi bisabuelo que oró por nosotros. Cada vez que pienso en eso no puedo dejar de emocionarme, porque si él pudiera ver a su, ¿qué sería? Su tataranieto seríamos, ¿verdad? Sí. Predicando, enseñando, estaría saltando en una pata el hombre, ¿verdad? Celebrando porque él oró por eso. Ver a sus generaciones que siguen comprometidas con el Señor. Y bueno, como dijiste bien, llegaron a un lugar donde no había nada, nada, era selva. Y acá hay otra historia maravillosa, porque ellos llegan a aquel lugar y entonces vienen misioneros, incluso de Estados Unidos, que dejan su país para irse a Brasil en medio de la selva. Y esos misioneros cruzan al Paraguay y le alcanzan a mi familia. Es una historia, cómo Dios va. Y yo me imagino muchas veces en ese misionero que dejó su familia acá en Estados Unidos cuando él fue para allá. La familia le dice, pero estás loco, te van a comer los indios en Paraguay. No, yo voy porque allá hay gente que no está de Cristo. Y ese misionero cruzó, de apellido Mayer, cruza el mundo para meterse en una selva donde iba a encontrar a mi familia y a mí. Hoy estoy gracias a ese misionero, ¿verdad? Y después sus hijos y sus nietos creciendo ahí, su familia se estableció allí, fueron mis mejores amigos, los nietos de él, serían los bisnietos de ese señor, que también crecieron ahí en Paraguay. Y me recuerdo que los hijos, serían los bisnietos de ese señor, eran los hijos de mi pastor. Y cuando éramos adolescentes, 12, 13, jugábamos 14, cualquier cosa menos pastores, vamos a decir. Así, cualquier cosa. ¿Y tú sabes qué? Hoy los tres somos pastores. ¿Cómo? El sentido del humor de Dios, ¿verdad? Y hoy los tres estamos en el ministerio. Totalmente. Dios nos agarró por ese lado. Así que, bueno, gracias al Señor por eso. A mí me hace pensar cuando veo a los hijos y estar junto con sus padres y llevar adelante algún legado ministerial o la fe que sus padres han profesado por mucho tiempo. La quinta generación. Eso es Sí. importante. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y veía a algunos de mis compañeros hacer algo malo y recuerdo un compañero particular que me decía, vea que usted es hijo de Sixto Porras. Y no. Y me señalaba así y él pensaba que lo estaba diciendo como que yo sentía un peso o casi como si fuera esa es su maldición. Pero yo le respondí esa vez a mi amigo, varias veces me decía eso. Yo le decía, es un privilegio. Mm. Es un privilegio. Entonces yo te pregunto hoy a vos, Sebas, ¿de qué forma esa herencia espiritual te ha influido como hombre? Y el hecho de que seas la quinta generación, ¿qué sentís al respecto? Yo creo que, como veníamos hablando, una de las cosas que siempre doy gracias a Dios es poder ser la quinta generación, siendo que yo no hice nada. Mm, Fue gracia de Dios. Pero lo que más, siempre cuando pienso en una herencia espiritual, lo que más doy gracias a Dios y veo es que en mi familia, no solo por ejemplo en mi papá o en mi mamá, sino en mis abuelos, en mis tíos, yo veía que vivían lo que decían. mm, O sea, yo veía que tenían una historia con Dios. Entonces, es como que siempre eso me llamó a mí la atención, cómo Dios era parte de su vida y cómo tenían una historia con el Señor. Y yo creo que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Dios constantemente estaba recordándole al pueblo, hey,
repitan esto a sus hijos. Cuéntenle lo que yo hice por ustedes cuando abrí el Mar Rojo. Cuéntenle Y yo creo que una de las cosas que a mí impactó cuando yo tenía 14, 15 años es que yo veía, por ejemplo, en vos, en mi papá o en mi mamá, o en mi abuelo, en mi oma, que es mi abuelita, yo veía que ella tenía una historia con Dios, que Dios había hecho en su vida cosas grandes, cosas especiales. Y yo decía, bueno, si el Señor hizo esto por mis padres, si el Señor usó así a mi papá o a mi abuela o a mi tío, yo quiero lo mismo para mí. Yo creo que el error que podemos cometer es cuando queremos pasar una religión, vamos a decirle, sin una historia. O cuando queremos contarle y transmitir una idea a nuestros hijos sin que ellos vean una experiencia previa en los padres. Wow. Hablaba con uno de los sociólogos de acá. Él hace estudios sobre la familia y consulta a sociólogos cristianos y estudios hechos por entidades seculares. Y estábamos mi papá y yo aprendiendo sobre este tema y mencionó a dos intelectuales que trabajaron, uno haciendo un estudio de 40 años, ¿Qué es lo más efectivo para transmitir la fe a la siguiente generación? Y son entidades seculares, son estudios que no es hecho por agencias cristianas. Son personas que tienen presupuestos muy grandes para descubrir a nivel general de Estados Unidos qué es la respuesta a cierta pregunta. Claro. Christian Smith y Bernstein enseñan que la mayor influencia que un niño joven tiene para adoptar la fe no es la escuela dominical, no son los campamentos o la iglesia. Como ahora estabas diciendo, que un papá llega y empuje y dice, Sebas, arregla a mi hijo. Y dice, son los padres. La primera, segunda y tercera razón principal de por qué un niño adopta la fe cuando llega a ser joven o adulto es por la influencia de los padres. Entonces me encanta el ejemplo que estás dando. Y ahora me llega mucho al corazón. Es que, por ejemplo, me acuerdo siempre que a nosotros nos gustaba que vos y mami nos cuenten su historia cuando se conocieron. Siempre nos gustaba, ¿y cómo fue que se conocieron? Y vos siempre decías que, ay, fue así en una iglesia y que vos le viste a mami, ay, mami se enamoró de vos, decías, pero era al revés. Pero a nosotros nos gustaba escuchar la historia, porque sabíamos que era un hecho que pasó, algo que vivieron. Y yo creo que en la fe fue lo mismo. Que yo vi que mi papá, por ejemplo, vos contabas de pequeñito que tuviste una experiencia con Dios. Y yo decía, bueno, es algo que pasó, es algo que vivió, es algo que Dios hizo en él, en mi mamá. Y yo quiero lo mismo para mí, para mi familia algún día. Uno de los retos que vive todo padre es ver a sus hijos caminar para Dios. Y ustedes lo están viendo. Vos estás viendo a tus hijos caminar para Dios, servir a Dios desde temprano. Y digamos que estamos frente a un padre que trajo a su hijo. Y dice, aquí viene, lo traigo aquí a la iglesia, casi amarrado. Pero yo quiero que él ame a Dios. ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Amar tú. Yo creo que muchas veces, allá en nuestra iglesia en Paraguay tenemos un pastor que él es fanático de un club de fútbol, pero fanático, muy fanático. Y justamente sus hijos eran amigos de Seba también. Y este pastor tenía varios hijos varones, todos fanáticos igual a él. Yo creo que la bandera de este club es blanca y negra, ¿verdad? Para los que son de Paraguay saben. Y yo creo que si le cortas las venas, él tiene sangre blanca y negra. Es increíble. Yo sabía cuando ese equipo jugaba el domingo, porque llegaba al culto y me decía, hola, sin voz, de tanto gritar. Y yo le dije, ¿cómo hiciste para que tus hijos sean tan fanáticos? Porque los hijos de él eran presidentes del club de la Barra Brava y de todos estuvieron metidos. Y gracias a Dios son siervos de Dios. Pero, ¿cómo hiciste? Y mira, pastor, yo estuve en todos los partos de mis hijos. Y cuando nacía el hijo, apenas nacía el hijo, sacaba la cabeza por el canal de parto y antes que salía el cuerpo, dice, ya le metía la casaca de mi club de fútbol, ¿verdad? O sea que salía y ya nació ese club, nació un olimpista más, decía. Increíble. Yo digo, claro, la pasión del padre
Se transmite. se transmitió. Yo no puedo pedir que mis hijos se apasionen por aquello que yo no estoy comprometido. Ellos van a ver. El papá, ¿qué te? Una vez leí un libro que me marcó muchísimo de este famoso predicador de Bahamas, Mike Munro. Y él justamente decía que si tus hijos escogieran hoy servir a Dios, ¿a qué Dios servirían? Y me puse, ¿cómo que a Dios servirían? Porque la pregunta es, ¿servirían al Dios, a Jehová de los ejércitos? ¿O servirían al Dios dinero? ¿Al Dios desafíos personales, fama, fortuna, dinero? ¿A qué Dios servirían? Entonces muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se apasionen por Dios, pero mi pasión está en otro lado. Entonces no es lo que yo te digo, es lo que tú ves a diario en mi vida. Y ojo, Sixto, estoy pensando acá, la gente dice, uy, ¿qué clase de hombre será ese? No, Sixto, somos gente igual, común y corriente, con desaciertos, con problemas, y muchas veces tuve que sentarme y pedirle perdón a mi hijo. Porque no es que tú seas impecable, es que cuando hiciste algo mal, reconozca, y hey, ¿sabes qué, Seba? Te pido perdón, me equivoqué con esto. Te discipliné mal. Y ser honestos. Porque ellos, los niños, los adolescentes son muy justicieros. Lo peor que puede hacer a un niño es decir una cosa y hacer otra. Porque ¿qué va a decir el niño? Va a decir, ¿sabes qué, papá? Tu Dios está muerto. Yo voy a buscar mi propio Dios. Porque tu Dios no sirve. Porque decir una cosa y haces otra. Y eso creo que es lo que es fundamental. Yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas, y creo que de esa manera Él va a ver a mí, como decían los patriarcas, yo voy a servir al Dios de mi padre. Y pregúntate hoy, ¿quién es tu Dios? Mi Dios no es aquel al cual yo voy los domingos a levantar las manos en el culto. Mi Dios se convierte en aquello en lo cual mi vida gira en torno los 7 días de la semana. Y eso puede ser tu fama, tu nombre, tu dinero, tu empresa. Wow. Sebas, ahora hablabas de que diriges jóvenes y escuchándolos a ellos probablemente habrás aprendido mucho acerca de qué piensan otros padres sobre qué es pasar la fe a la siguiente generación. No sé si has encontrado el fanatismo, la religiosidad o la imposición. ¿Qué cosas pueden estorbar el camino para que un hijo adopte esta fe que tú has recibido? Yo creo que una de las primeras causas es que esta generación está tratando de poner una forma y no una persona en el corazón de los jóvenes. Los padres podemos caer en el error de que yo quiero poner en mi hijo una estructura, una religión, una forma, y no a una persona, como vos decías. El papá está más preocupado que su hijo vaya al culto de jóvenes de que su hijo ame a Dios. Wow. El papá está más preocupado de que su hijo deje de mentir en la escuela, de que tenga una relación con Jesús. Y la realidad es que tu vida va a cambiar cuando tú te encuentras con Cristo, con Jesús. Yo eso le digo todo el tiempo, tratamos de motivarle a los jóvenes y a los padres, decirle, mira, no sirve querer ponerle una forma en su corazón si primero no le ponemos a una persona, que es Jesús. Asegurémonos que Jesús sea el dueño de su corazón y ellos después naturalmente van a seguir la forma. Pero ves que esto, como vos decías, es peligroso porque ¿qué persona vamos a poner si no está en nosotros primero esa relación con Jesús? Y yo creo que una de las causas que más vemos en nuestros jóvenes, ¿verdad? E incluso en las redes sociales, con mi esposa, con Andrea, siempre estamos aconsejando por redes. Y una de las cosas que más veo eso es que tratan de poner una forma, y una de las que más también nos llama la atención es la imagen de Dios que los padres pasan a su hijo. Eso creo que es una de las causas más dañinas que los jóvenes están viviendo hoy, por la cual no están queriendo seguir a Dios. Porque los padres pasaron una imagen de Dios que no es cierto. Una imagen de un Dios justiciero que está esperándote a tu primer error. Dios te va a castigar. Vas a ver lo que te va a pasar. Entonces el hijo llega a un momento y dice, pues yo no quiero un Dios así. Yo no quiero un Dios que apenas me equivoque y me esté buscando. Entonces el hijo, en vez de crecer con una seguridad de Dios me ama, me perdona y me da su gracia, crece con un sentido en el corazón. Ay, Dios está esperando a castigarme y mi papá también en la casa. Entonces la imagen que tienen de Dios es errónea,
Por lo tanto, si no cambia la imagen de Dios, nunca va a poder establecer una relación con Dios. Primero tenemos que cambiar la imagen de qué Dios estamos pasando a nuestros hijos. Como decíamos, un Dios, a veces siento que uno de los dioses, la imagen de Dios que más pasamos, un Dios enojado, malhumorado, ¿verdad? Que está ahí esperando a tu primer error para castigarte. Y eso creo que impide al joven, porque llega un momento que dice, no, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios. Porque a veces, y no le digo que lo hacemos con malas intenciones, lo hacemos con buenas intenciones, porque queremos que nuestros hijos amen a Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las cosas, las costumbres que más se trata de pasar en la familia cristiana es orar por la comida, ¿verdad? Antes de comer, vamos a orar, vamos a bendecir la mesa. Eso puede ser un gran tropiezo en los hijos si no lo hacemos de la manera correcta. Por ejemplo, uno se puede sentar en la mesa y el hijo agarra y come y uno puede decir, no, eso no se hace, ¿ves? Ahora Dios está enojado contigo. ¿Cómo vas a comer y no vas a dar gracias primero? Entonces el hijo dice, pero yo no puedo seguirle a un Dios así, es imposible agradarle a este Dios, todo el día está enojado. ¿Me entendés? Sí. Entonces, creo que es muy importante eso, ver que no queremos poner una forma, sino una persona y después qué imagen de Dios queremos poner en el corazón de ellos. Vamos a suponer que un padre llora en este momento porque es consciente de que no lo ha hecho bien y su hijo se convirtió en un pródigo. Una mañana dijo, papá, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no quiero seguir al Dios que tú sigues. Y yéndose lejos, hace todo lo contrario a lo que le enseñó. Ahora estos padres lloran, están distantes y aún su religiosidad los ha alejado más porque yo no quiero acercarme para que no crea que yo le estoy aplaudiendo. ¿Cómo un padre puede amar a un pródigo? Yo contesto. Yo creo que primero la actitud del padre. El padre nunca dejó de amar al hijo. El padre siempre estuvo esperándolo. Estaba con expectativa de que hoy va a ser el día que volviera, porque si lees la parábola en Lucas 15, el papá estaba con los brazos abiertos. Cuando viene el hijo, no lo regaña, no le dice, cochino, ahora vienes después de malgastar todo mi dinero. Él hace una fiesta en honor del hijo. Pero yo creo que muchas veces nosotros, como Seba dice, cuando tenemos la oportunidad, en lugar de abrazar, usamos la misma Biblia y la verdad para destruir el corazón. Porque yo te puedo destruir con la verdad. Y la verdad de Dios no está para lastimarte, está para sanarte. Él ya sabe que él está mal. Él ya sabe que está en pecado. Él ya sabe que está yendo por mal camino, porque dijiste pródigo, quiere decir que él conocía. Él se alejó, tiene culpa, se siente mal, se siente avergonzado. Lastimosamente le tientan más quizá en este momento las cosas del mundo y la balanza se inclinó momentáneamente para ese lado. Entonces cada vez que yo lo hablo, en lugar de acercarlo con lazos de amor, lo condeno, lo juzgo y ¿qué hago? Lo estoy empujando. Entonces, si tenés esta situación, bueno, amarlo como dijimos el otro día, amarlo con dolor. En este momento y a veces yo pienso, y quiero decir algo muy importante acá, Sixto, porque muchos padres, tener un hijo pródigo es una gran culpa y vergüenza, porque la gente se pregunta, ¿qué hice? ¿Cómo puede ser? Yo le di todo. ¿Por qué me hizo esto? ¿Dónde está? Y uno piensa así, y uno se siente mal, se siente avergonzado, se siente culpable. Y cada vez que me encuentro con padres que lloran por esta situación, porque incluso es el secreto mejor guardado. No lo digas a nadie porque tenemos mucha pena, ¿verdad? Yo pienso en Adán y Eva. Adán tuvo el mejor padre del mundo y tomó una mala decisión, que hasta hoy la estamos pagando. ¿Quién no tuviera que tener como un padre como Adán lo tuvo, verdad? Y a pesar de ello decidió mal. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo influenciar en tu vida hasta el 99%, enseñándote, modelando a Cristo, dándote palabra, mostrando todo. Pero hay 1% que se llama libertad, libre elección, libre albedrío. Y muchas veces hay muchos jóvenes, algunos eligen por el camino corto y otros por el camino largo. ¿Y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Si tú escoges, quiero que sepas, estas son las consecuencias. Yo no te echo de la casa, tú te vas, porque acá tienes un lugar.
Y entonces en ese voy a seguir amándote, orando por ti, no reprochando, porque lo último que necesita un hijo pródigo es condenación. Entonces tú puedes plantar tu punto de vista bien claro y decir, te amo. Tú sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero te amo. Tú eres mi hijo amado. Y yo sé que... Y profetizar. Dios te trajo al mundo para grandes cosas, ¿eh? Tú serás un tremendo siervo de Dios, el mejor esposo, el mejor padre. Yo sé que Dios te va a usar poderosamente. Esas palabras en algún momento van a hacer que él tiene que saber de que aquí hay una puerta abierta, porque a veces ellos se van y cerramos la puerta y no pueden regresar. Regresen, la puerta está cerrada, ¿no? La puerta está siempre abierta. Aquí cuando tú quieras, ven. Aquí está papá con los brazos abiertos. Lindo. Qué bueno. Déjame, Sebas, llevarte a este escenario que he visto en algunos momentos. He visto a hijos con padres que se pelearon, los papás los expulsaron de la casa, no te quiero. Puede ser un embarazo, siendo solteros, el papá sintió traición, los expulsó de la casa, y he visto a estos hijos llorar, diciendo, ¿cómo puedo volver a acercarme a mis padres? ¿Qué le recomendarías a un chico que posiblemente nos escucha ahora y diga, yo fui un pródigo, ¿cómo vuelvo? Yo creo que es importante que si alguien que nos está escuchando capaz califica para esto, que se siente pródigo, es importante recordarnos que, como vos decías, que las puertas siempre están abiertas, pero que nuestros padres también cometen errores. O sea que también a veces pensamos que los padres tienen que ser perfectos siempre, pero como papás también nos equivocamos. Y como hijo también tengo que asumir y entender que va a haber veces que todos se equivocan, que todos erran. Y entender que todo gran cambio en nuestra vida empieza con un pequeño paso. A veces pensamos que la restauración y la sanidad va a suceder así. Y no, todo gran cambio empieza con una simple decisión de dar una llamada, un paso, entender que es progresivo. Esto es contracultura de lo que estamos viviendo ahora, porque la cultura ahora es instantáneo. Ahora la cultura es adelgazar 10 kilos en un día, a lograr tanto en una semana, pero entender que el proceso de sanidad del corazón lleva tiempo. Y que si nosotros no nos rendimos, y como hijos, ¿verdad? Y decidimos poco a poco acercarnos de nuevo, dar gracia y recibir gracia, vamos a encontrar esa sanidad, pero no rendirnos en el proceso. Porque yo me di cuenta que a veces muchos en ese proceso de volver a casa es cuando nos podemos rendir. El hijo pródigo, me imagino en la historia de la Biblia, cuando volvió a su casa habrá caminado un montón. Muchísimo, un país lejano se fue. Fue un país lejano. Entonces, quiere decir que tuvo mucho tiempo para pensar en el camino. Pero lo que le llevó hasta la casa del padre fue paso tras paso. Pero en algún momento tuvo que dar su primer paso. Y ese primer paso a veces es el más difícil. El primero que tenés que dar. Pero yo quiero animar que si uno es constante, uno encuentra la sanidad. ¿Cómo te enseñaron tus papás la fe? ¿Cómo fueron intencionales? Por ahora mi papá estaba diciendo, hay papás que eventualmente o no fueron conscientes de la marca que estaban dejando en sus hijos. Y me gustaría escucharte cómo tu papá y tu mamá fueron intencionales en modelarte la fe. Bueno, yo creo que lo primero es que dije hoy que yo veía que vivían lo que me enseñaban. Yo creo que eso es clave. Yo veía que y no solo eso, vos siempre predicaste, ¿verdad? En las iglesias y frente a las personas. Y yo podía ver que lo que vos decías o lo que mi papá decía en la casa se veía. Y eso a veces no medimos el impacto que eso logra. Porque yo también pienso de esta manera, nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero es muy importante que nosotros como padres amemos a nuestros hijos. Porque ¿cómo vamos a empujarle a una relación amorosa con Dios si papá e hijo no tienen relación amorosa? Entonces creo que eso es clave si nosotros queremos que nuestras futuras generaciones sirvan. Ok, vamos a enfocarnos en que amen a Dios. Pero ¿qué tal también si nos enfocamos en que yo ame a mi hijo? En que yo pase tiempo con él. En que yo le dedique. Porque capaz el hijo tuvo ponerle no sé, al mejor de los pastores en su casa, el evangelista más grande que existió, escribió bestseller en todo el mundo.
y lo discipuló, vamos a decirlo teológicamente, imposible mejor. Pero la relación de amor de padre e hijo no fue al mismo nivel. Y lastimosamente el hijo va a ver más eso que lo que le quiso enseñar. Y yo creo que eso fue una de las cosas que yo vi siempre, que yo recibía ese amor con mis hermanos y que yo decía, veía como un estilo de vida. En la iglesia y en la casa, en todos lados se veía lo mismo. Yo creo que eso a mí personalmente me influenció un montón. Yo diría que quiero contar una historia. Yo antes iba a vender libros de mi papá o libros de enfoque a la familia, a los eventos de mi papá. Y recuerdo muchísimas veces que alguien se me acercaba y me decía, ay, qué lindo debe ser su papá en casa, de verdad debe ser tan bonito. Y él es así. Y yo les digo, mejor. Entonces, si hay un desafío que yo hoy le puedo dar a todos los padres, yo que soy papá ahora, es que usted sea en casa 1000 veces mejor que lo que es en la vida pública. Claro. Porque nosotros tenemos una tendencia a hacerlo al revés. Afuera queremos mostrar lo mejor, pero cuando alguien escuchaba a mi papá dar una conferencia y alguien me preguntaba, ¿y es así? Y yo digo, lo que ustedes no conocen la mejor parte de mi papá. Entonces, esto que compartes es tan significativo porque tenemos la particularidad de que nuestros papás tienen una vida muy pública. Y tal vez algunos que nos oyen, tal vez sí, tal vez no. Pero donde sea que esté, uno como papá, que en casa digan es mejor. Es mejor. Es mejor, de lo que te pierdes. Yo creo que los hijos no se rebelan contra la autoridad de los padres. Se rebelan contra la falta de relación con los padres. Así es. Eso es lo que los hiere. Entonces, como no me das lo que necesito, pues te lo voy a dejar saber. Te voy a hincar donde más te duele. Entonces, muchas veces nos hacen la guerra fría porque te voy a mostrar, en realidad lo que quiero es manifestarte mi dolor, pero voy a hacer rechazando lo que tú amas. No sé si me estoy explicando. Así es. ¿Tú amas a Dios? Claro. Ok, soy ateo. Tú eres de tal club, yo soy del contrario. Porque es contra ti que tengo el problema. Yo te voy a hacer la contra y te hago la guerra fría, ¿verdad? No puedo, qué sé yo, agredirte físicamente, pero te puedo hacer doler el corazón. Entonces, muchas veces pasa eso también. Tremendo. Y si usted está lejos de casa, vuelva a donde pertenece, pida perdón. Ninguno de nosotros ha sido perfecto. Pero cuando nosotros tenemos la humildad de volver a casa, de pedir perdón, de abrazar, de decir lo siento, de dar un obsequio si nos cuesta hablarlo, algo comienza a ocurrir. En una ocasión una joven me dijo, yo quedé embarazada en mi adolescencia, mi papá me corrió de la casa. Han pasado casi 5 años y me pregunto si él quisiera conocer a su nieta. Comienza con una llamada, como dijo Sebas. Llama y di si a tu papá le gustaría este fin de semana conocerlo. Dijo, cuando ella me escribió, dijo, yo llamé, contestó mi mamá, dijo que mi papá dijo que sí. Y ella me dijo, aquel fin de semana cuando llegué a casa, él no paraba de llorar y abrazar a la nieta, que por orgullo, que por vanidad, nos distanciamos por casi 5 años. Pida perdón si es un padre que ha ofendido y que ha lastimado. La verdad es que no nacimos para vivir distantes, nacimos para estar cerca de los que más amamos. Déjame dar un giro a esta conversación. Ustedes dos sirven a Dios y cuando yo te conocí me contaste tu historia, tu papá empresario, tu hermano empresario y por lo tanto tenías que trabajar en la empresa. Era lógico, era natural, pero un día dijiste, papá, yo no soy de este mundo, yo quiero servir a Dios. Vamos a estar en el escenario donde hijos sienten un llamado para servir a Dios. Comencemos por esa historia. Igual Sebas hoy está sirviendo al Señor. Yo recuerdo, yo estudié leyes y cada vez que yo le decía a mi papá, Dios me está llamando al ministerio, él me decía, vas a ser un gran abogado, mi amor. Vas a servir a Él. Y era válido, era su anhelo, el anhelo de su corazón. Y yo comencé a orar
Hasta que un día él se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasa, hijo? Había pasado un año. Yo le dije, papá, mi corazón está igual. Yo quiero servir a Dios. Y él lloró y me dijo, hijo, si de todo lo que Dios nos ha dado nos pide tu carrera, es lo mínimo que podemos darle. No. Arrodíllese. Y puesto de rodillas, él puso su mano sobre mi cabeza, me consagró al ministerio y me entregó a Dios para que le sirviera. No. Pero fue un proceso en la vida de ellos. ¿Cómo fue tu experiencia? Y luego tu experiencia. ¿Cómo un padre puede apoyar a su hijo que dice, yo quiero servir a Dios, y el papá imaginó que iba a ser un gran doctor? Claro, así es. Ese fue mi caso. Justamente yo un día tuve que manifestárselo, ¿verdad? Y yo dije, me recuerdo que íbamos en el auto andando y le dije, tengo que contarte algo. Y sí, decime, contame, me dice. Y yo pensé que cuando le contaba, abría la puerta y me empujaba para afuera, ¿verdad? Le dije, quiero ser pastor. Y él miró para adelante así, unos segundos, siguió manejando y dije, acá se viene algo, dije yo. Y me miró y me dijo, ¿sabes qué? Lo que más quiero es que estés conmigo, pero lo que tú elijas, yo te apoyo. Y para mí fue una confirmación de parte de Dios, ¿verdad? Ese día cuando sentí vamos, estoy contigo, ¿verdad? Recuerdo cuando mi hijo me dijo, creo que tenía 15 años por ahí, más o menos, que papá, yo quiero ser pastor. Yo creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, Claro. porque es lo que había orado siempre y yo quería que abracen el llamado, no necesariamente pastor, porque tengo otro que está en el mundo de los negocios, ¿verdad? Pero en su lugar, pero él dijo a los 15, ya dijo, yo quiero dedicarme a esto. Y específicamente en el ministerio pastoral, sentí una alegría, Sixto, que no te puedo explicar. Es algo que hoy nosotros pastoreamos juntos, la misma iglesia, en Oklahoma, y predica él un domingo y predico yo otro. Y así nos turnamos, ¿verdad? Y cuando predica así, yo me quedo mirando así, digo, Señor, ¿cómo voy a predicar yo después de esto, el otro domingo? Porque me quedo tan maravillado y creo que no hay cosa más bella que ver a tus hijos siendo usados por Dios y que está el sello de la aprobación ahí de Dios sobre su vida, el favor de Dios, la gracia. Para mí nada se compara con eso. Poder ver y me imagino cuando el hijo de Seba, Jeremías, empieza a predicar y qué voy a sentir ahí si ahora estoy tan feliz, ¿verdad? Y ver a mis hijos servir a Dios, eso es lo más grande que hay, Sixto. Porque todo se va a quedar. O sea, dentro de 1.000.000 de años, a nadie le va a importar qué marca era tu auto y en qué barrio vivías. Pero dentro de 1.000.000 de años, alguien se puede acercar al cielo a ti y te puede decir, hey, Sixto, yo fui salvo en aquel programa que hiciste. ¿Cuánto te agradezco? Uy. Entonces, ¿cuánto de lo que hacemos hoy vamos a cosechar dentro de 100 millones de años? Si todo lo que hago aquí ahora es para disfrutar los 100 años y estás malgastando tu vida, estás perdiendo tu vida. Entonces, sembrar a mis hijos para el reino. Y Señor, acá están, son tuyos, te los entrego, usalo, haz lo que quiera. Y eso es lo más grande. Es lo más precioso. No me imagino con otra cosa que pudiera haber. Todo lo demás se queda. Un abrir y cerrar de ojos. Se acabó. Entonces, hoy, hace muchos años escribí una definición de éxito. No sé dónde me inspiré en esta definición. Quizás algo leí, no sé, no recuerdo dónde. Pero hoy, para mí, el éxito es ganar el aplauso obviamente, del Señor en primer lugar. Y después de las 5 personas que más amo en este mundo. El aplauso, la admiración, el respeto de las 5 personas que son mi esposa y mis 4 hijos. El resto no importa. Lo que diga el mundo, eso no interesa. Pero que tu esposa pueda decir, tus hijos, quiero ser como vos, papá, uy, eso no se paga con nada. Cuando empezamos a grabar hoy, y Esteban dijo, y acá el director de Enfoque a la Familia, mi papá, Sixto Porra, se le salió el pecho así, parece que A mí me emocionó eso, de verdad te cuento. Yo ahí te quise llorar, porque me emocionó saber de que un hijo admira a su padre. Eso no tiene, no sé, ¿qué más querés? El aplauso, porque terrible sería que tú te vayas y Sixto Porra, presidentes y embajador y no sé dónde, y le reciben y llega a la casa y, ya llegaste, viejo. Eso sería terrible. Ser aplaudido afuera, porque hoy pasa. Hay hombres que son aplaudidos afuera y deshonrados en su casa. ¿De qué te sirve? Esto no es riqueza, eso es pobreza. Yo creo que la riqueza más grande es llegar a casa,
ay, papi vino, ¿verdad? Eso no se compara con nada. Entonces, para mí eso es el premio más grande que Dios me puede dar. Pero podría haber otro escenario, Sebas. Un hijo que se siente llamado y está buscando de Dios, entiende que su corazón no está ni en los negocios, ni en la carrera profesional. Va a la iglesia, se apasiona, se ve orando por los enfermos, se ve viajando por el mundo. ¿Cómo se lo digo a mis padres que no son cristianos? ¿Cómo convenzo a mis padres que tienen otra expectativa conmigo? ¿Cuál debe de ser ese proceso que este hijo debería recorrer? Wow. Y me gusta porque justo estamos pasando una situación muy parecida con uno de nuestros chicos en Oklahoma, que le está pasando eso, que tiene un quebranto por ser pastor, por predicar y por ir a las naciones y por ayudar, pero sus padres no son cristianos. Y yo creo que si hay un joven que capaz está mirando eso y está sintiendo que Dios le está llamando al ministerio, pero tus padres no te apoyan y no te quieren, yo creo que número uno es como vos dijiste, hablar con ellos. De plano, sacarle tu corazón y abrirles, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me apasiona, con respeto, con honra, ¿verdad? Por eso es número uno, yo creo que es importante, aunque tus padres no estén de acuerdo, honrarle a los padres. Porque decir, no, pero ellos no son cristianos, así que dejar nomás, no lo voy a decir. No, honralos aunque no tengan la misma fe que vos. Porque a veces queremos saltarnos ese paso, pero la honra es un principio. Y después entender que aún si, después de explicárselo y quererlos honrarles, entender que la Biblia habla de esto, que va a haber sacrificios que vamos a tener que tomar por el reino de los cielos. Donde Jesús fue explícitamente habló de todo aquel que deje casa, padre, hermano, tierra, por mi causa, dijo, va a ser mayormente recompensado. Entender que hay veces que vamos a tener que pasar por sacrificio en esta tierra, donde en el reino de los cielos vamos a entender el porqué. Y entender que, como Jesús dijo, aquel que no odia a sus padres y a su hermano en el sentido de amar más a Dios, no puede seguirme. En el sentido de que seguir a Jesús cuesta. Es gratis, pero te va a costar todo. A veces también podemos caer en el error, yo digo, de que seguir a Jesús es una vida de que no, Jesús se te acopla a tu vida y tú sigues tu vida normal. Uy. Y Él viene contigo donde vos vas. Pero hay veces que seguir a Cristo es morir a uno mismo. Y a veces que conozco gente, familia que tuvo que sacrificar familias, países, misioneros que tuvieron que dejar completo por un llamado que Dios puso en sus corazones. Pero entender que si Dios realmente puso en vos un llamado a su ministerio, orar que Dios haga entender a los padres de una manera sobrenatural que eso es lo que vos querés hacer. No olvidarnos también el poder de la oración, que en la oración puede cambiar corazones. Y empezar a orar por tu papá y por tu mamá y decirle, Padre, yo te pido que tú le muestres lo que vos me mostraste a mí. Que para Dios no hay nada imposible. Así es. Donald, si pudiera regresar al pasado y verte joven, como Sebas, empezando la vida de familia, la vida ministerial, ¿qué consejo le darías? Pero quiero que lo pienses como si estuvieras hablando a mi generación. ¿Qué consejo daría a mi hijo? Si vos regresaras Ujú. y te hablaras a ti mismo. Oh, ok. Yo creo que una de las cosas que siempre me reproché, mi esposa, gracias a Dios, me dio una mujer muy sabia. Yo recuerdo cuando llegamos a Paraguay a establecer iglesias, eh, empecé a trabajar como un loco, pero era un loco. Yo no había radio ni canal de televisión que no visitaba. De un canal iba a otro, otra radio, así, de ciudad en ciudad, de la ciudad y por otros lugares, ¿verdad? A la tarde me iba a los colegios a dar charlas, a la noche conferencias, grupos pequeños, y da. Y después de como de 7 años más o menos de esa vida alocada, mi esposa un día tenemos que hablar, me dice. Cuando tu esposa dice, tenemos que hablar, eso es gratis. Y me dijo, yo te admiro, me dijo, yo te admiro. Si vos seguís así, yo estoy seguro que vas a ganar el país para Cristo. Porque realmente estás apasionado por lo que haces y me gusta tanto verte así. Pero quiero advertirte, quizás vas a perder tu familia en el intento. Wow. Así, literal palabra de ella. Y yo me quedé así como, uy, eso fue un trago muy duro.
y tuve que reconsiderar mi vida, mi agenda. Recuerdo que debido a eso salí con mis hijos, me sentía tan mal porque es cierto, no me había dado cuenta. Salimos como 2 meses, salimos de la ciudad, nos fuimos, salimos del país, desaparecimos y me concentré en mis hijos. Por primera vez, ¿verdad? ¿Qué le diría? Tener cuidado porque tu primer discípulo es tu esposa Wow. y tus hijos. De nada te sirve que ganes el mundo y tus hijos se pierdan. Eh, yo creo que concentraría mucho más. Nosotros en casa, desde que Seba recordará esto, siempre tuvimos momentos devocionales como familia. Nos juntábamos y tú sabes cómo es, ¿verdad? Que uno va para allá, otro para allá, la escuela, no, vamos a leer la Biblia. Y a veces es un rito, ¿verdad? No, tenemos que orar, leer la Biblia y un versículo y no podemos salir sin orar. Y siempre tratamos de hacerlo. Pero hoy tengo a uno todavía en casa, uno chiquitito, tiene 11 años. Y me he propuesto con él algo que no pude lograr con Seba porque mi agenda estaba equivocado, reconozco. Él está vivo de milagro. Y le dije a él hace ya un tiempo atrás, vamos a leer la Biblia tú y yo solos, juntos, completa, de tapa a tapa. Y nos sentamos todos los días. A veces nos salta porque vamos a la iglesia el domingo y no hacemos, pero antes de empezar la escuela, leemos un capítulo. Sixto, es increíble cómo Dios nos habla en esos momentos. Incluso a veces los capítulos que parecen aburridos, aunque la Biblia no es aburrida, pero viste que hay listas de nombres y de todo. Y el otro día leímos uno de esos capítulos y me dijo, ¿qué te pareció la lectura de hoy? Y mira, papá, yo creo que Dios es muy detallista, me dice. Eso aprendió, ¿verdad? Y él se quedó impactado con eso. El otro día leíamos de cómo el rey Saúl fue desechado por Dios, ¿verdad? Y él quedó tan consternado, papá, pero Dios le desechó a Saúl. Y él como que está viviendo las historias. Y yo me di cuenta que fallé con los otros 3. Si bien teníamos momentos devocionales, pero yo enseñaba acerca del discipulado, pero pocos padres se sientan a decir, bueno, sistemáticamente la vamos a leer completa. ¿Entiendes? Y tendríamos que hacerlo. Y creo que el problema está en que hemos tercerizado el discipulado, como dijimos recién. Y yo le diría, me hablaría a mí mismo al espejo, no te olvides que tu primer ministerio es tu esposa y tus hijos, cuídala, atesórala, sírvela. Eso. Y segunda cosa, creo que le diría a ese personaje, ora más y haz menos. Porque de repente nos metimos a correr y me pasó a mí y yo tengo que reconocer que después de 8 años de haber trabajado, habíamos logrado cierto ministerio y como que el Señor me sacó 2 meses de la iglesia y Dios habló conmigo muy claro y me volvió a enfocar, vuelve a mí, vuelve a la relación conmigo. Y creo que muchos de los pastores hacemos ese error, adulteramos con el ministerio y olvidamos y como que tuve un encuentro con el Señor ese día y ahí mi vida cambió mi familia, cambió la iglesia, cambió todo ese día, gracias al encuentro que tuve con el Señor. Entonces diría, para un poquito, pastor, hablo a los pastores, ¿verdad? Tranquilízate un poco, tú no vas a ganar el mundo, Dios nunca te pidió que ganes el mundo. Entonces hoy entiendo que mi meta primaria es asegurarme de que mi esposa, mis 4 hijos vayan al cielo. Si de paso puedo llevar a más gente, gloria a Dios por eso. Pero mi prioridad son ellos. El resto puede esperar. Wow. Wow. Cuando uno tiene una relación personal con Dios, tal y como Donald lo ha expresado, el milagro ocurre en la casa. Comience por ahí. Encuéntrase cara a cara con Él. Dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te la entrego. Y ayúdame a volver a casa con un carácter renovado, donde pueda haber control de mis emociones, que brote de mí una palabra que edifique, un abrazo que exprese afecto, una palabra de perdón si me he equivocado y la valentía de volverme a acercar si he estado lejos. 1000 gracias por estar con nosotros. Gracias por ser una inspiración,
por enseñarnos que se puede llegar a la sexta generación ya con el que ha nacido, ¿no? Y que podemos seguir contando una historia. Y se lo dejo a usted como un sueño en su corazón. Sea el Abraham de su familia, el primero de una larga historia. ¿Se imagina un día a su tataranieto en una entrevista como esta diciendo, mi tatarabuelo lo empezó esta historia y yo estoy aquí porque él creyó, porque ella creyó, porque él oró por mí, porque ella oró por mí. Por eso yo estoy acá. Ténganlo como un sueño en su corazón y no renuncie a ese sueño, porque si nosotros perseveramos en Dios, Dios sale en pacto con nuestra generación. Pido a Dios que bendiga su vida grandemente. Y a ustedes, mil gracias por habernos acompañado este día. Gracias.